Dicen que si quieres llegar lejos, ves solo, pero si quieres llegar bien, ves acompañado. También dicen que eres la media de las 5 mejores personas que te rodean. Nosotros somos un buen equipo, pequeño pero bueno, pero nos rodeamos de gente muy potente, que nos ayuda en nuestro trabajo diario, y a muchos los desconocéis. Por eso empezamos esta serie de entrevistas, de charlas, con compañeros del sector inmobiliario que no son agentes inmobiliarios. Uno de ellos, el primero, es Miquel Mudarra, que lo tenemos aquí y le saludamos. Buenas tardes, Hola, Miquel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy gracias, bien. Gracias a ti por prestarte a venir y enfrentarte un poco a nosotros. Un placer. Miquel es el gerente, fundador de Finanset en Barcelona. Y explícanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Pues bueno, Financed es una empresa de servicios financieros, de intermediación financiera, hipotecaria, porque no nos dedicamos a otro tipo de préstamos, y es lo que todo el mundo conoce como un mortgage broker. Pues estamos en Barcelona, en el centro, en Paseo de Gracia, y comenzamos esta etapa, esta actividad profesional en 2023. Ahora haremos 2 años. Y yo vengo del mundo financiero, donde pues he desarrollado toda mi vida profesional desde que comencé. Estuve casi 20 años en Unión de Créditos Inmobiliarios, en UCI. Luego estuve unos 2 años en otra empresa de intermediación financiera que se llama Tu Solución Hipotecaria, y de ahí ya monté mi propio negocio. Perfecto. Me gustaría que nos expliques, como si se lo tuvieses que explicar a mi abuela o a mi hijo de 10 años, ¿qué es un mortgage broker o un broker hipotecario? Fácil. Pues sí, es una persona que te ayuda, cuando quieres comprar una vivienda, a conseguir la mejor financiación. La financiación, es decir, la hipoteca, la puedes conseguir por tu cuenta o puedes acudir a un profesional que te puede ayudar con esto. ¿Qué hace el profesional? Te evita mucho tiempo perdido en los bancos para buscar cuál es la mejor opción para ti, si es que te la dan, yendo solo, y te ayuda en todo el proceso con toda la tramitación del préstamo. Documentación, muchas veces aspectos legales, técnicos, Vale. relación con la inmobiliaria, en fin, es un poco la gestión global, pero referente al préstamo. Y realmente, ¿qué diferencia a un broker, más allá de la velocidad o del trato personal, ¿no? Que cada uno tiene el suyo? ¿Qué es lo que diferencia trabajar de cara al cliente, trabajar con un broker hipotecario o trabajar con un banco? Bueno, el cliente puede ir al banco, de hecho todos van a su banco y preguntan por condiciones. ¿Por qué nos vienen a ver después? Pues pudiendo conseguir ellos una hipoteca por su cuenta, pues porque quieren saber si pueden mejorar las condiciones que el banco les da. Usualmente nos pasa que en el mismo banco, a nosotros como profesionales nos dan una tabla de precios diferente a las que tienen para los clientes finales. Vale. Mejor, pues porque aportamos más volumen de negocio al banco que un cliente solo. Esto es ya un punto importante, creo yo. Pues ¿por qué? Porque aunque tengas que pagar por unos servicios profesionales, el retorno de ese pago está en un valor añadido en muchos más años de ahorro en cuota. Luego, aparte, pues encontrarte con sorpresas poco agradables o muy desagradables. Que el banco te diga que te aprueba un préstamo en un importe y luego se desdiga o cambie a un menor importe, o simplemente no lo apruebe porque la tasación no haya salido bien que ellos quieren. Entonces, estos son situaciones que el profesional intenta primero evitar o prever. Porque el banco, partiendo de la base de que el cliente nuestro, el cliente inmobiliario, va a comprar una vivienda y normalmente no es un experto, ni mucho menos inmobiliario, ni mucho menos financiero, va a ir a un banco que probablemente le puede intentar meter un gol. Con vinculaciones, con... Claro, ¿no? Bueno, en principio se supone que todo el mundo es profesional e intenta hacerlo lo mejor posible, también los bancos. Pero es cierto que si no conoces el mundo financiero, pues como yo puedo desconocer otros sectores, cuando vas a acceder a ese mundo estás muy perdido. Claro. Entonces, ir de la mano de un profesional es muy importante, ¿eh? Es como cuando vas a comprar una vivienda. Sí. Si vas por tu cuenta o vas de la mano de un profesional, de un agente de la propiedad inmobiliaria, ¿vas a tener el mismo porcentaje de éxito yendo por tu cuenta que con un profesional inmobiliario? Pues seguramente no, pero no porque tú puedas comprar o no en un precio, que no, seguramente porque el profesional va a ayudarte a poder negociar un precio mejor para ti, sino también en el hecho de ayudarte en todos los aspectos que rodean la compra.
Claro. Pues pasa igual con la hipoteca. Es decir, cuando tú vas al banco, el banco te da unas condiciones, te explica cosas, muchas veces suenan a chino, y no es lo mismo pues que se lo explique yo y que estén bajo o de mi mano, en el sentido de estar con la protección y con el asesoramiento de un profesional que va a velar por sus intereses. Perfecto. Entonces, ¿pagas por un servicio? Sí. ¿Tiene un valor añadido ese servicio? Creo yo, por supuesto. Y hablo de mí y de la mayoría de profesionales que se dedican a la intermediación financiera. Yo creo que en general la gente trabaja bien. Porque, ¿qué es lo más habitual que un banco, cuando va un cliente final al banco, que es aquello que dices, si tuvieras que darles un consejo, oye, no quiero trabajar con un broker, pero así todo, mírate esto. Bueno, el poder de negociación que tengo yo con un banco no lo tiene un cliente. Muy frecuentemente el banco te da unas condiciones, serán mejores o peores en función de tu perfil, de tus ingresos, de tu experiencia profesional, de dónde trabajes. Pero luego hay que cerrar otros aspectos, pues tener una amortización parcial o total cero. Bueno, pues a lo mejor tener las mismas condiciones pero sin un seguro de vida. Estas cosas, desde mi punto de vista, son muy difíciles de negociar por un cliente final, Claro. directamente con el banco. Porque el banco te va a decir, esto es lo que hay, y si no quiere, pues bueno, no le vamos a poder mejorar porque esto es lo mejor que le podemos decir. Luego vamos nosotros y esto no es así. Claro. Bueno, o intentamos que no sea así, Claro. es decir, intentamos que el cliente tenga algo mucho mejor. Vale. Porque también hay un compromiso de conseguirle cosas que él no pueda conseguir por su cuenta, ¿no? Eso es también un poco un punto importante de la labor de un mortgage broker. Vale. ¿Cuál crees que es el pain, el punto de dolor más fuerte cuando un cliente busca financiación? ¿Para el cliente? Sí, para el cliente. Bueno, yo creo que es muy complicado trabajar con los bancos en general, quedar con ellos, que te atiendan, que te presten un servicio rápido, eso ya es una odisea. Luego, pues la gestión de la hipoteca también puede ser una odisea, si la haces directamente, pues porque tienes que enviar documentos directamente al banco, la presión que nosotros, los profesionales, ejercemos sobre el banco para que vayan más rápido no es la misma que el cliente va a hacer, seguramente pues van a ir muchísimo más lento porque no tiene esa presión añadida que le metemos los profesionales. Y luego también importante, creo que todos sabemos que la aprobación de un préstamo lleva dos partes importantes, la aprobación económica, basada en los ingresos del cliente, y por otro lado, la tasación. Puede pasar que si el banco hace directamente la tasación, al no poder elegir la empresa tasadora, puede ser que esa empresa conozca esa zona o no, y si no la conoce puede haber una tasación que no sea la que necesita el cliente para que se mantenga la aprobación del préstamo. Vale. De tal manera que podríamos tener una sorpresa muy desagradable al final, y a lo mejor en ese momento ya no hay capacidad de reacción respecto a unas arras y un vencimiento de arras que pueda haber en ese sentido. Una tasación se puede, vamos a decir, ¿cómo lo diría? Personalizar, se puede... Bueno, cuando uno está tramitando un préstamo por su cuenta o con un profesional, la tasación la puedes encargar con el banco directamente, te la cobra y la hace, el banco no les está permitido elegir la empresa tasadora, le dan a un botón y sale una de las que, entre las que trabajan de forma aleatoria. Esto es un riesgo muy grande, yo lo digo por mi experiencia. En mi vida profesional he visto casos muy, muy malos, es decir, en algún caso, uno que me viene ahora a la cabeza, el cliente pedía el 70% del precio de compra y como el banco, en ese caso, ese banco decía comercialmente que le devolvía el dinero al cliente de la tasación cuando luego firmara, el cliente me pidió por favor hacerla con el banco. Bueno, yo accedí, digo, bueno, no habrá problema porque tenemos un margen de un 30%. Bueno, pues resulta que esa tasación en Sabadell cayó 90.000 euros. Y evidentemente esa opción de ese banco ya estaba descartada, porque luego pues el banco nos dijo que no podía revisarle el valor al alza. Claro. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues todo el tiempo perdido en esa opción se fue al traste. Claro. Y tuvimos que empezar de cero con otro banco que afortunadamente nos dio la rapidez que necesitábamos y llegamos justo al último día de vencimiento de arras para poder firmar. Claro. Pero podría no haber sido así. Claro, porque hay ocasiones en que unas arras, bueno,
a lo mejor depende del vendedor y del acuerdo y del buen talante de las partes, ¿no? Que dices, oye, bueno, es este día, pero podemos extender un poco. Pero hay veces que no, porque vienen operaciones concatenadas. Claro, es decir, que yo venda depende de que pueda comprar para que este señor pueda vender, para que este señor pueda... O sea, hay una serie de... Esto por un lado, y luego que no todo el mundo quiere, pues por lo que sea, estar en su derecho de no alargar arras. Sobre todo porque si empiezas a hacer una gestión de préstamo hipotecario, esto demora 1 mes y medio. Claro. Entonces, no es tan rápido. Piensa que en el caso que te estoy comentando, había que empezar de cero con el banco, enviar toda la documentación y hacer una nueva tasación, porque esa no servía. Claro. Entonces, bueno, tiene su proceso y esto depende también de terceras personas y por muy rápido que queramos ir, no se va tan rápido. Entonces, lo que quería decir es que se puede elegir el banco y hacerla directamente con él, o bien a través del profesional o de la inmobiliaria hacer una tasación. Solicitarlo a través de una empresa de confianza, con un tasador conocido, y entonces sí, es decir, lo que se hace es que se le puede explicar al tasador o tasadora el valor que necesitamos y ellos miran previamente si pueden llegar o no en función de los metros, de la zona, Claro. del tipo de reforma en la que esté el piso, una serie de características que hacen que ellos puedan verlo antes. Vale. Entonces, esto nos da una cierta seguridad. Claro. Evidentemente que luego cuando va el tasador, la tasación que él hace pasa a una empresa tasadora que tiene que sancionar que está certificada ese y que son valor. gente... Claro, esto no es no, lo que estamos hablando no es nada que sea ilegal. No. Quiere decir que él propone un valor y va a una empresa tasadora que sanciona Claro. este valor. Pero bueno, son profesionales que están haciendo esto cada día. Cuando ellos nos dan una opinión de que puede salir, es que hay un 90% de posibilidades de que pueda salir. así sea. Entonces yo siempre recomiendo que las tasaciones para la hipoteca se hagan a través de una persona de confianza. Perfecto. Y hablando de confianza, porque aquí es una frase que escuchamos mucho y seguro que tú estás harto de escucharla, que es, no, pero es que yo quiero ir al banco de toda la vida porque me conocen. ¿Esto es un error o es un acierto? Bueno, cada vez más pasa que cuando el director conoce mucho a un cliente lo cambian de oficina. Exacto. Porque el director no se puede nunca hacer amigo de los clientes. Empieza a quitarles comisiones Claro. y mucho dinero de ingresos del banco vienen por las comisiones. Claro. Entonces, esto es un hecho constatable, vamos, es decir, los directores que se hacen muy amigos de los clientes acaban siendo cambiados de oficina. Vale. ¿El banco te conoce? Sí, el banco te conoce, pero el banco no es una ONG. El banco es una empresa privada que gana dinero con los productos que comercializa. Uno de ellos es la hipoteca. Entonces, te conoce, pero ellos van a hacer un producto que les dé dinero y rentabilidad. Por debajo de un margen de rentabilidad, por mucho que te conozcan, no podrán hacer nada, No, claro. aunque quieran. Claro. Entonces, el hecho no es que te conozca un banco. El hecho es, si tú crees que ese banco, aunque te conozca, te da las mejores condiciones. Porque ese banco te puede estar dando sus mejores condiciones, pero esas mejores condiciones de ese banco tal vez no son las mejores condiciones del mercado. Claro. Eso es la diferencia. Claro. Y entonces, a día de hoy, has comentado antes, bueno, pues esto de las condiciones, del scoring, del análisis, ¿no? Que se hace tanto de la vivienda como a nivel personal, y estamos en una crisis de vivienda importante en muchos sentidos. Estamos encontrando alquileres que son más caros que una cuota hipotecaria, Sí. incluso dobles y triples, pero requieren ahorros para poder comprar una vivienda a una persona. Correcto. El que no tiene un buen colchón de ahorros está jodido. Pues tendría que decir que sí. La verdad es que sí, porque se ha gestionado o se está gestionando muy mal las ayudas que se iban a dar con ese tipo de aval Sí. para El abalico, el ¿no? abalico para Porque- la gente joven. Primero porque eso no es un dinero que el Estado te deje a fondo perdido. Claro. Hay que devolverlo. Entonces los bancos primero que lo computan como un préstamo personal. Vale. Y tienes que poder devolver la cuota de la hipoteca que te dan, hasta el 80%, más ese 20% que completa el 100% de abalico. Vale. El abalico solo te da hasta el 100%, pero tienes que tener por lo menos el dinero de los gastos. Depende del importe de compra-venta, estamos hablando de 30 o 40.000 euros. Claro, aquí en Cataluña hablamos de un ITP del 10%. Bueno, Sí. si eres menor Bueno, de... como estamos hablando de gente joven en general, pueden pagar el 5%, cinco. porque además para conseguir el abalico tienen que tener ingresos bajos. Pero además notaría y registro, Claro. que es, vamos a poner un 2% más. Estás hablando Sí, de bueno, entre más. un
5 y un 15%. Sí, más luego de ahorros. añade todo el coste de los seguros de hogar, vida, Claro. que tengas que tener para la hipoteca. Bueno, yo he hablado con directores de banco y están haciendo pocos o ninguno. Vale. ¿Por qué? Pues porque no sale ninguno. Ha llegado muy tarde y se está gestionando muy mal, Vale. por lo que sea. No Y sé las si- condiciones no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Tienes, me parece que es hasta 36 años, con una serie de ingresos máximos, y pueden acceder los que pueden acceder. Claro. En ese sentido, no me parece mal. El tema es la gestión, porque si lo que necesitas es que una persona que tiene dificultades para acceder a un préstamo tenga una ayuda, no puede ser que esa ayuda luego sea que tenga que devolverse en vía préstamo, como un préstamo personal. Claro. Porque entonces es que lo que estás haciendo es muy contraproducente. Le estás incluso, a lo mejor... Le estás ahorcando. Bueno, y es que incluso a lo mejor le estás impidiendo conseguir un préstamo al 80%. Claro. Entonces, la solución es hacerlo de otra manera, evidentemente, Evidente. y tendría que ser dinero a fondo perdido para esa gente joven. ¿Unos requisitos? Por supuesto, que no todo el mundo puede acceder, pero al que se le dé que sea una ayuda del Estado. Ujú. O a devolver de otra manera en una serie de años. En otros países, sin nada que ver con esto, existen los student loan, que son Sí. préstamos que se dan para estudiar en la universidad, Claro. porque las universidades privadas son caras. Bueno, ese dinero tú lo devuelves cuando puedes, cuando empiezas a trabajar, cuando tienes una serie de ingresos que te permiten ya poderlo pagar. Claro. Pero aquí no se ha establecido esto así. No. Y yo creo que no estamos hablando de la formación, que es la universidad, pero estamos hablando de un bien esencial que es la vivienda. Y, Exacto. por ejemplo, hoy estaba viendo en las noticias y se comenta que ha descendido el número de hogares que se crean. Sí. Es que no se pueden crear hogares porque no pueden comprar. Ni alquilar tampoco. Claro. O sea, Pero la gente fíjate- comparte piso, y no puede hacer nada más. Pero fíjate, hoy, justo antes de venir a grabar la entrevista, me he encontrado con un compañero, un amigo de hace muchos años, y me decía, le he comentado, ¿no?, que veníamos a hablar contigo con un broker y tal, y dice, hostia, es que me pasa una cosa, yo llevo un montón de años, un chico que tiene más de 40 años, tiene una familia, tiene unos estudios, o sea, es una persona bien aposentada, tanto económicamente como mentalmente, es un tío que está muy amueblado. Y me decía, dice, es que yo hace muchos años que pienso en, me gustaría cambiarme a un piso algo más grande de lo que tengo, pero, jolines, vender me va a costar tanto en impuestos, más cancelar la hipoteca, más coger una hipoteca nueva, más no sé qué. Y es que yo, con lo que yo sé, que es poco, me decía él, dice, me da la sensación de que me va a salir carísimo. Y me es imposible irme a un sitio más grande, a un sitio más cómodo o mejor ubicado para mi familia y demás. Yo creo que tenemos muy poca cultura financiera, muy poca cultura inmobiliaria, pero además constantemente se habla de cosas en los telediarios, en internet, en los foros, en la radio, que la gente cree que entiende, pero no entiende. Bueno, yo creo, cuando yo trabajaba en UCI, empezamos a hacer un concepto que me pareció muy interesante en su momento, que era dar formaciones en los colegios de cultura financiera. Sí. Es algo que debería estar como asignatura. No digo que lo tenga que hacer una empresa privada como UCI, que lo hizo y me parece una labor fantástica, pero que se debería dar como una de las asignaturas en los colegios. ¿Por qué? Pues porque exactamente es tal cual. No hay ningún tipo de cultura financiera y luego nos encontramos con los problemas con los que nos encontramos. Todo el mundo quiere algo muy bueno, pero no es consciente de que a lo mejor eso cuesta pagarlo. Claro. Entonces, bueno, aparte de todo eso, bueno, incidiendo en lo que tú comentas, hay un problema con la vivienda gravísimo y es que, bueno, pues hay una oferta que no puede cubrir la demanda existente tan grande. Claro. Entonces, eso está haciendo que ahora, pues, la gente tenga que decidir muy rápido sobre los pisos. Y esto, pues, hace que en algunos casos, pues, algunas agencias no tengan todo preparado, tengan la documentación necesaria como para que el cliente pueda decidir en ese momento sobre algunos aspectos y no se pueda formalizar la venta. Claro. Hablo incluso de ventas al contado, ¿eh? Sí. Lo digo por cosas que yo veo en el Que mercado ves. inmobiliario. Y tú, que me consta que eres usuario o has sido usuario del sector inmobiliario y además como broker hipotecario, que estás en constante contacto con nosotros, ¿qué crees? ¿Qué te echas las manos a la cabeza y dices, ¿cómo puede ser que funcionen en general tan mal en este punto en concreto? Bueno, vaya por delante que en general las agencias inmobiliarias trabajan bien.
el nivel de profesionalidad es bueno. Pero es cierto que en las inmobiliarias de volumen más grande, con más trabajadores, con más empleados, sin una escala jerárquica muy definida muchas veces, hay problemas sobre todo de documentación o de especialización, de formación, diría yo. Pues porque muchas veces los comerciales, los gestores que están tratando la venta de un piso, no conocen, desde mi punto de vista, información o no saben que tienen que solicitar documentación que es básica para la venta del piso, pero sobre todo porque muchas veces los propios vendedores les están solicitando información o consultas que o no las conocen y no las saben responder o las responden mal. Eso es importante. Luego, tener la documentación preparada para la venta a tiempo. Esto suele ser un punto negro, un punto rojo. Sí, es más que negro, un punto rojo. Bueno, rojo y negro, las dos cosas. Tramo de concentración de accidentes sí, exacto. en la carretera. Un punto a mejorar desde mi punto de vista. Vale. Importante. Eso sería lo más. Es cierto que la colegiación, la obligación de estar registrados, eso ha ayudado mucho al sector, yo creo, pero aún así todavía falta un punto de evolución en la formación. En la formación que a su vez lleva a la especialización del profesional, ¿no? Es decir, yo creo que siempre es lo mismo, ¿no? En todos los sectores. Trabajas en algo, pues conviértete en el mejor profesional de tu sector. Lo llegarás a ser o no, pero inténtalo por lo menos, ¿verdad? Y en las inmobiliarias de volumen muy importante, pues los gestores comerciales trabajan. Es un trabajo más, muchas veces un trabajo de paso, ¿verdad? Bueno, hay que diferenciar quizás entre Claro. los que somos asesores inmobiliarios, Correcto, igual que tú eres un correcto. broker o un asesor hipotecario, que alguien que es simplemente un comercial. Correcto. Que no estamos, digamos, Correcto. en la misma tesitura. Oye, ¿y qué es eso que te dan ganas de colgarnos el teléfono cada vez que te llamamos un inmobiliario y te decimos, dices, es que te mato? Bueno, sí. ¿A nivel personal o profesional? Claro, que no es lo mismo. Vamos a dejarlo en nivel profesional. Profesional. Bueno, a ver, en general lo que más me molesta es que, por ejemplo, tengamos que preparar o estemos preparando ya la FEIN de un préstamo hipotecario para preparar la firma en notaría y en ese momento a lo mejor están solicitando la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética. Entonces, no es que me llamen ellos, es que más bien llamo yo y me dicen que no lo tienen. Y entonces esto, hombre, honestamente me molesta mucho porque si sabes que estamos empezando, que ha habido ya una reserva, que ha habido unas arras, jolín, Sí. todavía no se ha podido tramitar esto, ¿a qué estábamos esperando? ¿A que cayera la operación de hipoteca? Tal vez, no sé. ¿Queremos vender? Claro. A veces me pregunto si se quiere vender realmente o no. Sí, es ¿Verdad? verdad. Hay Es veces lo que da la único sensación... que no puedo decir nada más, lo demás, bien. Ya te digo que en general las inmobiliarias trabajan bien. Bueno, yo hablo por lo menos de Barcelona, que Sí. es Barcelona-Madrid, donde más me muevo, trabajan en general muy bien. Pero es cierto que yo adolezco esa mayor profesionalidad en algunos aspectos, sobre todo cuando tengo que tratar con inmobiliarias de volumen más grande. Y más allá de los errores que cometemos los inmobiliarios, que son muchos y en muchas ocasiones graves, ¿cuál es el error más común que comete un particular cuando empieza a mirar o empieza a trastear en el mundo de la financiación? Bueno, aquí esto ya entra un poco el factor suerte, también diría, o caer en buenas manos, que digo yo. Porque, claro, muchas veces tienes que caer en buenas manos de un buen profesional inmobiliario que te haga de referencia a un buen broker. Si es que hablamos de brokers. Sí. Si tienes que ir a parar a un buen... Claro, en todos los sectores, en este también, hay buenos, regulares y malos. Entonces, pues caer en manos de uno bueno o de uno malo puede cambiar mucho el éxito de la operación y la sensación que te ha dado trabajar con un profesional. Y cuando vas por tu cuenta, pues aquí ya es dar con... Yo no hablaría tanto de un banco como banco en general, sino de la oficina en la que caes, porque al final son personas. Claro. Dar con personas profesionales o poco profesionales. Claro. Entonces puede convertirse en una experiencia satisfactoria o una pesadilla. O un drama. Entonces, el punto importante cuando accedes a la financiación es, ¿cómo te lo diría? El rechazo a tus expectativas, no sé si decirlo así, pero es decir, uno va a la financiación
con la cultura financiera que podamos tener, con unas expectativas de conseguir un préstamo. Ujú. Directamente al banco o a través de un profesional. Luego la realidad puede ser muy distinta. Vale. Entonces eso, claro, estamos jugando con la ilusión de comprar una propiedad. No es comprar un coche. No se compra una propiedad cada día, Claro, no es o un cada móvil. 4 años. Entonces, el llegar al punto de realidad que hace que tal vez no puedas comprar esa propiedad o que veas que tu perfil exige poner más ahorros de los que tienes, estos puntos son los que yo creo que, pues respondiendo a tu pregunta, sería el aspecto más importante con el que choca la gente cuando entra en la financiación. Vale. Yo creo que, por un lado esto, y luego porque piensan que la gestión normalmente es mucho más fácil de la que luego es. Ujú. Muchas veces no es tanto porque el banco sea más o menos bueno o más o menos diligente, sino por todas las regulaciones legales que obligan a una serie de gestiones Claro. por parte del banco hacia los clientes. Ujú. Pero el hecho es que, de cara al cliente, que es el perjudicado, se convierte en una gestión un poco traumática. Vale. Y ahí entra un broker a facilitar todo esto, aparte de conseguir las mejores condiciones, a facilitar todo este trámite y a arreglar follones. Bueno, Porque yo una creo gran que nos parte- tenemos que vestir ya de bomberos y Cuéntanos- directamente ir con la manguera para apagar los fuegos. Bueno, sí, realmente... Cuéntanos alguna de estas que hayas salvado una operación o ese cliente haya dicho, hostia, no lo quería contratar, pero es que al final, si no es por él, me meto en un lío. Bueno, pues sí, hay tantas. Ahora me viene a la cabeza una de un matrimonio, eran funcionarios, bueno, son funcionarios, Ujú. querían comprar una vivienda, primera residencia, y me contactaron a través de una inmobiliaria. Hicimos el estudio. Importante también, quiero reseñar, hacer un estudio inicial que nunca tiene, bueno, por lo menos en mi caso nunca tiene coste, y hace que ya puedas enfocar a la búsqueda de pisos Claro. en los rangos de precio que van a ser aprobables en cuanto a la financiación. Pero bueno, dicho esto, hicimos la reunión y les ofrecí una alternativa o varias alternativas de financiación con unas condiciones. Y les indiqué los documentos que íbamos a necesitar para empezar, lo que cobraba por mis honorarios, y ahí quedó. Entonces ellos, muy amables, dijeron que me contactarían, pero luego nunca me contactaron. Y pensé que ya pues habían comprado. Hasta que un día me contactan, por sorpresa, ahí habían pasado tiempo, y bastante tiempo además, Sí. y me dicen, bueno, mira, Miguel, perdona que te volvamos a contactar, pero es que íbamos a hacerlo por nuestra cuenta con nuestro banco, que es pues un banco X. X. Y primero todo fue muy bien y todo era que sí, pero luego no fue, ese sí no fue tan rotundo al final. Ujú. Y empezaron los problemas, de tal manera que se vieron en una situación muy complicada. Primero porque el banco de lo que les iba a aprobar no les aprobaba el importe inicialmente comentado, sino que iba a ser menos. Esto hace que tenían que aportar más dinero de entrada y no lo tenían. Vale. Entonces, claro, además de eso, había que añadir que había pasado un tiempo ya importante y quedaba muy poco para el vencimiento de arras. Tic, tac, Con lo cual, tic, tac. en ese caso sí que ya el profesional es importante. Bueno, el profesional es importante en ese momento, pero también antes. Claro. Si hubiéramos ido antes, nos habríamos ahorrado ese estrés. Al final, tuvieron que acudir a un profesional igualmente. Vale. Pero lo pudimos solucionar, afortunadamente. Se salvó. Yo pude acudir a un banco que yo sé que es muy rápido en la gestión, Ujú. y que sabía que ese importe de hipoteca lo iba a aprobar el director en oficina, y así fue. En 24 horas tenemos la hipoteca, el préstamo hipotecario aprobado. Por Y a tanto- partir de ya, pues preparar todo para la firma. Magnífico. Por tanto, entiendo que, pues nosotros lo sabemos, ¿no? Pero que para un cliente es muy importante, antes de ponerse a mirar pisos, para el inmobiliario tiene que tener la documentación del piso, tiene que tener una serie de cosas preparadas, pero el cliente comprador, cuando entra a una inmobiliaria o se mete a un portal inmobiliario, tiene que tener claro hasta cuánto, perdón, es capaz de comprar. Y para eso, un paso muy importante es hablar con vosotros, que Sí. sois los que haréis este... Y cada vez más hay más agencias inmobiliarias que referencian a un profesional para hacer un estudio inicial, un scoring financiero, para ver si el cliente encaja dentro de, pues, de un rango de precios en los que está mirando. Cosa que me parece muy importante. Primero, para evitarle ese digamos, ponerle los pies en el suelo, ¿no? En la tierra, esa, ¿cómo diríamos? Ese punto de enfrentarse a la realidad, ¿no? Sí. Y no cubrir las expectativas que tenían.
Y luego también para hacer más eficiente la labor del profesional inmobiliario, porque al final podemos estar enseñando pisos en un rango de precios que no vaya a poder comprar nunca, por lo que sea. Claro. Y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que el tiempo de todos es muy importante, es oro, y hay que gestionarlo muy bien. Entonces, eso es muy importante. Cada vez más se está haciendo, no todo el mundo lo hace, pero es cierto que yo creo que va muy bien. Entonces, también diría que muchas veces hay gente que cree que lo hace ya a través de portales X, en los cuales entra y pone unos datos y le dice si es o no. Esto no funciona muy bien. Pues porque no tiene en cuenta a lo mejor deudas previas que no has puesto, o qué se cuenta como deudas previas o no, Claro. cómo computan los ingresos, qué se computa de un alquiler de una vivienda que ya tengas en propiedad, porque no se computa al 100%. Es decir, eso no lo pone allí. Claro. Y el cliente evidentemente no lo sabe. Entonces el estudio yo creo que es bueno hacerlo en persona y con una persona que te atienda en ese momento y te lo haga in situ. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que para la inmobiliaria es básico hoy día. Es un servicio que... Bueno, es un servicio que no se cobra, en general. Sí. Luego el cliente puede decidir no seguir, hacerlo por su cuenta. Le va a ayudar en todos los casos. Claro. Y si un inmobiliario tiene que contactar con... Porque a todos nos contactan un montón de brokers, pero ¿en qué debería fijarse un inmobiliario cuando tiene que contactar... Perdón. ¿En qué tiene que fijarse un inmobiliario cuando quiere incorporar a ese broker a su equipo de trabajo? Bueno, yo creo que Bueno, yo creo que esto es como en todos los trabajos. Yo acudo a alguien que yo creo que es bueno y que sabe de su negocio y que tiene experiencia y que es profesional y claro, sobre todo. Sobre todo porque todo el mundo puede caer en el error de intentar decir que sí para tener a un cliente. Bueno, pues esto no es una forma de trabajo adecuada, porque puedes decir que sí ahora, pero luego va a ser que no. Entonces, mejor decir el no al principio y el sí también. Las condiciones claras de primeras. Yo lo pongo en comparación con qué haría yo cuando quiero comprarme un piso. ¿A qué inmobiliaria voy a ir? ¿A la que yo creo que me da dudas? ¿O a la que yo creo que es muy contrastada? Pues me iré a la contrastada. A la que yo sé por referencias, que es muy buena, que trabaja muy bien. Entonces, yo creo que en el mundo del mortgage broker pasa un poco lo mismo. Es decir, hay tantos. Primero hay que acudir al que sea especialista en el sector de segmento en el que tratas. Vale. Y luego que tenga experiencia contrastada y sea una persona pues, que transmita un área de profesionalidad adecuado. Vale. Que sea diligente, que sea... Sí, claro. Evidentemente, pues en Barcelona y alrededor hay muchos... que hable idiomas, que sea capaz de comunicarse con Cuando hablo cliente, de un segmento determinado es claro. ese broker que sea especialista en ese segmento de clientes. No todo el mundo toca bien todo, ni en el mundo de los brokers ni en nada. Entonces, todos nos enfocamos, en mi caso también, a lo que nos parece que sabemos más. Y entonces, pues sí, un broker especialista en clientes internacionales pues tiene que hablar por lo menos inglés. Vale, claro. Es básico. Saber tratar la documentación de otros países, saber cómo leerla, saber cómo enfocarla a un banco, saber qué bancos son los buenos o los adecuados para ese cliente, pero también dependiendo de los ingresos principales de ese cliente, en qué moneda están, una serie de cosas. No todas las monedas son aceptadas, entonces tienes que conocer ese mundo. Muchas veces es un mundo en el que la mayoría de los brokers intentan huir porque les da un poco de miedo, porque parece como muy complicado. Bueno, a mí, por ejemplo, es un segmento de clientes que me gusta mucho. Que te gusta. Magnífico. Oye, y seguro que los que nos están viendo hay algo que quieren saber. ¿Para dónde vamos? ¿Mercado para arriba, mercado para abajo? ¿Se va a vender más, se va a vender menos? ¿Se va a hacer más hipotecas? ¿Vamos a las hipotecas carísimas? ¿Va a abaratarse todo? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que en este 2025 va a ser un gran año de ventas. El problema es que se podría vender más si hubiera más parque de viviendas, pero hay lo que hay. Entonces, yo creo que se está vendiendo ya todo, y a una rapidez inusitada. De hecho, es que tengo clientes que se lo piensan y ya el piso no está. Esta mañana he atendido a unos clientes que querían comprar en Badalona, que no estoy hablando de una zona muy top,
Es decir, es Badalona, pero además es una zona que no es la mejor de Badalona. Bueno, vieron un piso, querían ir hoy, esta mañana, antes de hablar conmigo, con el arquitecto para prever algunas reformas. Cuando iban a organizar la visita, les ha llamado el AVI diciendo que ya estaba vendido. Que fuera. Pero, ¿cómo? Si lo vi hace 2 días. Sí, es que ha venido alguien al contado y lo ha comprado. Bueno, Claro. es que vuelan los pisos. Entonces, se va a vender muchísimo. Esto en cuanto al tema de parque de viviendas. Luego, está claro que en las grandes ciudades, en las zonas del centro y caras, sobre todo en los centros de las ciudades, está comprando cada vez más, y esto va a seguir así en una tendencia muy elevada, el perfil de cliente internacional. Vale. ¿Por qué? Porque desafortunadamente con los sueldos de España es muy difícil que, salvo contadas excepciones, puedan llegar a esos precios con los sueldos que hay. ¿Que hay algunos que llegan? Sí, pero muy pocos. En cambio, el cliente internacional que viene a España a comprar viene con sueldos de sus países, sueldos bastante elevados, que les permiten comprar sin dificultad, con ahorro, y además son gente que seguramente por desconocimiento del mercado no regatean demasiado. Es decir, de hecho, algunos, sobre todo los de Estados Unidos, pujan al alza. O sea, bueno, negocian al alza. Sí, sí. Aquí lo hemos tenido. Pues eso, llegan y dicen, ¿cuánto vale este piso? ¿Ahí hay posibles compradores? Sí, hay 2 más. Vale, ¿cuánto vale? 1.000.000. Vale, pues yo doy 1.100.000. Y es así, van así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ante eso es difícil hacer nada. Perdón, y luego en cuanto a las hipotecas, pues bueno, yo creo que van a seguir bajando los tipos de interés, que ya están en franjas de tipo fijo, entre 1,80, 1,90, 2, 2,10 para los mejores clientes, fijo, en mixto, aún condiciones muchísimo más buenas, y yo creo que, si no en el verano, a lo mejor después del verano, va a haber también bajada de condiciones, y a lo mejor estamos viendo ya en algún banco 1,50 fijo, ¿eh? No me resisto a hacerte la pregunta, ¿tipo fijo o tipo variable? Hoy. Yo siempre soy de tipo fijo. Vale. Siempre he sido de tipo fijo. Aunque mi hipoteca es variable, ¿no? Qué cosa Bueno, tan extraña, sí. ¿no? Pero Exacto. yo creo que el tipo fijo es mucho mejor. Vale. ¿Es un poco más caro? Bueno, ¿qué es caro? ¿Ahora o cuándo va a ser caro? Porque estamos hablando de una hipoteca. Las hipotecas, ¿por cuánto plazo las estamos contratando? Básicamente, la media es 20 años. No es tanto 30, pero tampoco es tanto 10. ¿No? Entonces, si estamos hablando de hipotecas entre 20 y 30 años, de hipoteca, de años pagando un préstamo, el tipo fijo que nos parece ahora caro, a lo mejor de aquí nada es barato, porque el Euribor no siempre va a estar bajando, pero también va a subir, como ha subido en el pasado. Entonces, bueno, yo veo más un tipo variable para inversores, para personas que quieren jugar más con el riesgo, pero te puedes pillar los dedos. Si quieres seguridad, y con los tipos fijos que estamos encontrando, yo creo que no hay lugar a duda. De hecho, el mejor ejemplo son los clientes internacionales que tienen cultura financiera, que vienen a España y jamás se plantean un tipo variable. Jamás. Oye, porque hablando de cultura financiera, una cosa que yo oigo a menudo de... Perdón, aunque si vamos a un banco nos va a decir que seguramente quieren que hagas tipo variable. Porque, bueno, es muy probable que piensen que los tipos subirán y, por lo tanto, bueno... O sobre todo ellos te venden los tipos mixtos. Sí. Te decía, digo, hablando de cultura financiera, una cosa que yo oigo muchas veces, ¿no? En la calçotada, en la barbacoa del domingo, que comprar con hipoteca es de pobres, ¿no? Que el que tiene pasta compra en efectivo, cuando realmente el que tiene dinero lo que está haciendo es, tiene unos fondos, tiene unas inversiones que le están rentando mucho más de lo que cuesta una hipoteca. Correcto. Y lo que va a hacer alguien que tiene 5 millones de euros es comprar todo lo que pueda apalancado en una hipoteca. Correcto, tal cual, es así. Es decir, te podría decir clientes que tengo de un nivel adquisitivo elevadísimo, que tienen el dinero para comprar esas viviendas, estamos hablando de viviendas de 1,5 millones, 2 millones de euros, y no se plantea comprarlas en cash, especialmente clientes internacionales. Porque a lo mejor vienen de países donde tienen un tipo de interés en torno al 5 y el 6%. Claro. Cuando llegan a España y se les indica que pueden conseguir un préstamo hipotecario en torno a un 2,5 o 2,40, es que no se lo piensan. ¿Y por qué? Pues porque aunque tengas el dinero, financiar de un 2,5, ellos consideran que está muy bien. Claro. Cuanto más apalancamiento, como tú bien has dicho, mejor. Esta es la forma de pensar en otros países. Sí, sí. Y el dinero lo tienes tú en tus fondos, en tus assets, en acciones, pero te están rentando. Claro. Seguramente esa rentabilidad te va a pagar la hipoteca.
Claro. con toda seguridad. Seguro. Y siempre tienes el dinero ahí para cometer otra inversión, otro negocio. Exacto. No te descapitalizas, que al final es lo Y importante. si algún día quieres cancelar la hipoteca, pues nosotros, por ejemplo, en mi caso, en Financed intentamos siempre negociar no tener comisiones por la amortización parcial o total. Claro. Lo intentamos por lo menos, casi siempre lo conseguimos. Sí. Con lo cual, bueno, pues el cliente luego pues, puede decidir cancelar la hipoteca sin coste. Magnífico, magnífico. Miguel, yo te diría que me gustaría hacerte una pregunta en relación con el tema de la cultura hipotecaria, Sí. porque la gente como que tiene la hipoteca y es como si se hubiese casado con ese banco. Te pediría dos cosas. Una, ¿qué le recomendarías tú a la gente hacer con su hipoteca? O sea, gente que, como yo, tenemos hipoteca a 30 o a 35 años. ¿Y qué le recomendarías no hacer con la hipoteca? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿O qué no debes hacer? Bueno, a ver, ¿cuándo es un buen momento para cambiar una hipoteca, no? Esto es complicado. Es complicado. Porque claro, yo creo que habría que esperar un poquito más todavía para cambiar la hipoteca. Es decir, a ver, todo depende del tipo de interés que tengas en tu hipoteca actual. Si el tipo de interés de una hipoteca antigua es elevado, pues a lo mejor sí que es interesante cambiarla ahora. Pero esto es como todo, ¿no? Hay que saber también tener ese punto de paciencia y esperar un poco. Yo creo que en este año, a lo largo del año, yo creo que de cara a final, al último trimestre del año, vamos a tener condiciones muy interesantes. Y a lo mejor es un buen momento. Sabéis además que no siempre se puede cambiar una hipoteca muy reciente. Estamos hablando de hipotecas que los bancos piden por lo menos 2, 3 años de antigüedad, que ya te quede un saldo pendiente que no supere el 80% del valor de compra en su momento. En fin, hay que reunir una serie de requisitos, pero bueno, yo también te puedo decir que hago muchos cambios de hipoteca, pero claro, son hipotecas que vienen de épocas muy pasadas, en las cuales los tipos de interés a lo mejor tenían algún fijo, pero a lo mejor era un 3,5 o algo así. Entonces sí que es cierto que te puedes ahorrar mucho dinero. También dependerá del importe que te quede. Si te queda poco saldo pendiente, a lo mejor no sé si ahora es conveniente cambiarla. Depende, ¿no? Habría que mirarlo. Son cosas que se suelen mirar caso a caso. Con lo cual, podemos decir que de cara a final de año va a estar movidito. Hombre, sí, puede... A ver, es cierto que en enero el Euribor creo que cerró en el 2,42 y ahora este mes estaba ya en el 2,53. Ha repuntado un poco. Pero, bueno, son décimas, ¿no? No sé, yo creo que la tendencia a la baja va... Sí que es cierto que no es muy rápida, no es tan rápida como subió, pero va a ir hacia abajo. Y como el tipo de interés interbancario del Banco Central Europeo también se ha rebajado, permite a los bancos comprar dinero más barato y yo creo que eso abaratará las hipotecas. Perfecto. Entonces yo creo que sí, ahora mismo se están posicionando los bancos y están ya empezando a ofrecer condiciones buenas, pero yo creo que vamos a ver 1,50 fijo a final de año. Sí. Magnífico, con lo cual estamos en un momento excelente para que la gente empiece a contactarte, empiece a hablar contigo. Bueno, a contactarnos. Bueno, a contactarnos, sí, pero a contactarte a ti para el tema de la financiación y de las hipotecas y estar prevenidos para los buenos momentos que pueden venir. Como te decía antes, el estudio de un préstamo para cambio de hipoteca o algo, esto no tiene ningún tipo de coste. Se hace y se mira, se le pueden decir qué condiciones puede conseguir ahora, cómo le bajaría la cuota con esas condiciones, y siempre el cliente está a tiempo de decidir si quiere hacer el cambio, porque claro, el cambio tiene algún coste, alguna nueva tasación, los gastos de honorarios profesionales que pueda tener el broker, si es que se hace con un broker, cancelar esa hipoteca puede tener algún tipo de comisión en el banco actual. Bueno, habría que mirar qué costes hay, si es que los hay, ¿no? Porque a veces no hay comisión por amortización total. Y luego también saber si el banco nuevo que nos puede aceptar la hipoteca quiere cancelar la hipoteca y abrir una nueva, porque a lo mejor interesa ahí añadir algún tipo de reforma, cosa que también se puede hacer, o bien solamente subrogación, ¿vale? Normalmente las hipotecas más nuevas, desde finales del 2018, septiembre más o menos, que ya se avanzó alguna reforma sobre la ley 5/2019 que regula las hipotecas, ya avanzaba el hecho de que los gastos en caso de cancelación, los gastos tenían que ser compartidos. Entonces, en caso de subrogación, perdón, ¿no? Entonces, el caso es que en las hipotecas muy nuevas, los bancos quieren cancelar y abrir. Porque si hacen subrogación, tienen que pagarle la mitad de los gastos que tuvo el banco del que se está yendo el cliente.
y no les interesa, porque además una subrogación te hace tener que aceptar muchas de las cláusulas que pone el contrato de préstamo hipotecario, que a lo mejor ese banco pues no entra dentro de sus reglas o de sus parámetros de oferta comercial. Y se suele más cancelar y abrir, cosa que es bueno porque es cierto que permite al cliente que pueda ampliar a lo mejor la hipoteca para algún tipo de reforma, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y en las hipotecas más antiguas sí que se suele hacer la subrogación, anteriores al 2018. Magnífico. Pues Miguel, estamos llegando ya al final y sí que me gustaría, a pesar de que vamos a dejar pues por aquí debajo y tal, todos tus datos y tu contacto, pero que sí que le expliques a la gente que nos está viendo aquí mismo, pues dónde te pueden encontrar, cuándo, cómo y sobre todo por qué. Bueno, los motivos para los que encontrarme creo que ya los hemos explicado en esta reunión. Yo creo que es muy importante ponerse en manos de un profesional cuando uno va a comprar y necesita un préstamo hipotecario para que pues, nos ayude a conseguir las mejores condiciones y también nos asesore en todo el proceso, que no es fácil. Y aunque uno pueda conseguir la hipoteca por su cuenta, es cierto que yo creo que siempre de la mano de un profesional vas a conseguir las mejores. Y si no, pues tan fácil como luego decidir no contratarlo y no hay que pagar nada. Claro. O sea que esto es un poco... Los honorarios de los profesionales suelen ser bastante éxito. Y luego, ¿dónde encontrarnos? Bueno, pues nosotros tenemos oficina física en Barcelona, estamos en Paseo de Gracia número 16, tercera, con Gran Vía, y también a través de nuestra web, financed.es, o si no, pues en mi teléfono personal, que es el 616 90 96 84. Y estaremos encantadísimos de poderos atender a todos. Y si no, pidiendo aquí a Factor Immobiliari, pues, que enseguida nos ponemos en contacto. Hacemos la bat señal de necesitamos un asesor. Y Miquel viene aquí volando. Será un placer como siempre. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias. Y vamos a seguir trabajando y hacer más operaciones juntos. Por supuesto, esto no puede parar. Muchas gracias.